Estamos con Araceli de Frutos, es fundadora de Araceli de Frutos EAE. Araceli, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Araceli, tenemos una sesión de nuevo teñida de rojo, como decimos, ya cerrábamos ayer en tono negativo, también lo hacía Wall Street, por cierto, en una de las peores sesiones en los últimos 2 meses, con un Standard & Poor's que se dejaba también en torno al 2%. ¿Cuál es el ánimo, sobre todo, que está pesando en estos momentos en los inversores? Bueno, pues tenemos una sesión y una semana, yo creo que bueno, pues va a ser un goteo a la baja hasta que bueno, pues lleguemos a la cita, ¿no?, de esta semana importante, que es la reunión de Jackson Hole y sobre todo pues la comparecencia de Powell el viernes. El mercado creo que bueno, pues está deshojando la margarita de cuánto sube tipos la Reserva Federal, si 50 o 75 puntos. Bueno, pendiente, ¿no?, de datos macro, como bueno, en julio nos animamos con ese recorte de unas decimillas de la inflación en Estados Unidos. Pues el mercado entendió que la Reserva Federal iba a dar un mensaje más tranquilizador y de parón de subidas de tipos, y ahora piensa lo contrario, ¿no? Ahora el mercado lo que piensa es que bueno, pues va a seguir esa tónica después de distintas declaraciones que ha habido en el seno de la Reserva Federal, que va a seguir esa tónica agresiva de subida de tipos de interés. Aunque el mercado descuenta en torno a un 60% de probabilidades que suban 50 puntos básicos, bueno, no es descartable 75 puntos básicos y que continúe esa escalada de subidas de tipos, ya que la economía americana pues parece ser que sí que está de momento resistiendo estas subidas de tipos, según vimos también en la evolución del mercado laboral. En este sentido, también tenemos hoy datos macro importantes, que son los datos de PMI adelantados, tanto en Europa como en Estados Unidos. También hemos conocido los de Japón hoy, ya por debajo de los 50, el registro de 50, que recordemos que el registro de 50, si se registran por debajo de esos valores, indican bueno, pues ralentización económica. En Europa se espera esa ralentización económica y esos registros que caigan por debajo de 50, sobre todo en el sector manufacturero, y en Estados Unidos se prevé que sí que se mantengan por encima de 50, aunque ligeramente con recortes. Entonces el mercado está muy inestable, por así decirlo, ¿no? Con mucha incertidumbre. Ese respiro que habíamos tenido en las bolsas en julio, con esa buena evolución de las bolsas y también de los bonos, esa alegría, pues la verdad es que se está difuminando, y entre bueno, recogidas de beneficios y expectativas de mayores alzas de tipos de interés, pues yo creo que nos vamos a encontrar un agosto con conteo a la baja en las próximas sesiones. Araceli, bien destacabas la referencia macro que tenemos en el día de hoy van a ser esos PMIs adelantados, tanto en algunas regiones europeas como en Estados Unidos, y además también una de las referencias que seguimos vigilando de cerca es el movimiento de nuestra divisa. Ayer hablábamos de cómo se iba alcanzando y cómo iba fluctuando esa paridad entre el euro y el dólar. La hemos perdido y de hecho se sigue manteniendo ahora mismo. Estamos viendo cómo un euro se intercambia por 99 centavos de dólar. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque entendemos que ya la noticia no está tanto en si alcanzamos o perdemos la paridad. Tenemos que poner el foco en cuál puede ser el devenir de los movimientos, de las fluctuaciones a futuro de nuestra divisa, y sobre todo qué tipo de proyecciones se están poniendo ahora, o qué tipo de presiones están ejerciéndose sobre sus movimientos. ¿Qué es lo que podemos esperar de ahora en adelante? Evidentemente la presión, ¿no?, está sobre el Banco Central Europeo, es decir, si la Reserva Federal sigue subiendo estos tipos agresivamente, ¿no?, la próxima reunión, si sigue subiendo un 0,50 o un 0,75, la pelota la deja en el Banco Central Europeo, que tiene que ser más agresivo en esa subida de tipos. Se iría con subidas de 50 puntos básicos mínimo para bueno, mantener esa divisa, ¿no? Mantener fuerte nuestra divisa. Por un lado, esta depreciación del euro, digamos que sobre el papel y sobre la teoría económica viene bien
esta área, a nuestra área, ya que se hacen los bienes más competitivos y las exportaciones subirían, pero no olvidemos que ahora el principal problema que tiene Europa es el tema energético, y la energía, el crudo se pagan en dólares, con lo cual eso también nos hace llevarnos a una espiral inflacionista en Europa, ¿no? No solamente por esa pérdida de nuestra moneda, sino también ese encarecimiento y aumento de la inflación, que vuelve entonces a tener la pelota en el tejado del Banco Central Europeo, y esa agresividad en las subidas de tipos que, bueno, pues al final lastraría el crecimiento económico. Creo que el riesgo en Europa es mayor que en Estados Unidos a la hora de posicionarnos en nuestras carteras, y bueno, pues veremos a ver el movimiento que hace el Banco Central Europeo, aunque no es su objetivo la estabilidad de la moneda, ¿no? El objetivo es estabilidad de precios, pero todo, pues como hemos comentado, influye, está un poco en círculo vicioso, y bueno, miradas puestas en bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Desde luego, las miradas siguen puestas en ellos. Además, bueno, estamos pendientes de la próxima reunión, la de septiembre, de política monetaria del Banco Central Europeo. Todavía nos puede sonar lejana, pero poco a poco nos vamos acercando a la fecha clave. Por cierto, hoy habla Fabio Panetta, va a participar en un congreso que se celebra en Italia de la Asociación Económica Europea. Veremos si conseguimos rascar algún tipo de mensaje que nos pueda dar también alguna pista, o al menos calmar temores, no lo sabemos. Veremos a ver en cómo centra ese discurso, pero lo que sí tenemos ya casi que nos vamos acercando y que es la cita clave de la semana, es el simposio anual de Jackson Hole por parte de la Reserva Federal. Arranca el jueves, el viernes va a ser cuando podamos escuchar a Jerome Powell, y se están haciendo muchas cábalas, podríamos decir, apuestas sobre por dónde, hacia dónde dirigirá sus palabras, su discurso central. Hay mucho miedo de que de alguna forma Jerome Powell se pueda llegar a mostrar incluso más hawkish y pueda pinchar el leve optimismo que estábamos viendo en sesiones anteriores en bolsa. ¿Cuál es tu punto de vista, Araceli? ¿Qué es lo que podríamos llegar a ver por parte del presidente de la FED? Bueno, pues precisamente es lo que está descontando el mercado, ¿no? Por eso estamos viendo estas caídas. Lo que comentas es que el mercado se está temiendo, pues, que Powell sea más hawkish, más agresivo, que lo que se descontaba en julio por ese dato de inflación, que ya se estaba descontando 60% de probabilidades de únicamente una subida de 50 puntos básicos, y que se fuera relajando esas subidas por parte de la Reserva Federal, y bueno, que se pueda desmarcar con el 75 puntos básicos. Pero en realidad, bueno, pues deshojamos la margarita de 75-25, perdón, o 50, pero la realidad es que van a seguir subiendo tipos en Estados Unidos. O sea, yo creo que el mensaje a pesar de esa relajación que vimos en julio, yo creo que fue un espejismo únicamente, y que, bueno, el mercado es el tema pendular, pero bueno, mi percepción, que a lo mejor no está con el mercado o equivocada, es que seguirán con 75 puntos básicos de subida de tipos. Esto es como hacer una porra, que apostamos 50 o 75, pero la realidad es que el fondo de la política monetaria es el mismo, es esa subida de tipos de interés, y es lo que se va a continuar en las próximas reuniones, ¿no? Entonces, porque estamos en este escenario pues inflacionista, y ahora mismo lo que tienen que modular muy bien los bancos centrales es que esas subidas de tipos no afecte tanto al crecimiento, ¿no? Y si tenemos una recesión, como es lo que está descontando las curvas de tipos en Estados Unidos, invertidas en todos los plazos, yo creo que también va a ser una mini recesión, ¿no? Porque ya se está esperando que bajen los tipos a mediados de 2023. Entonces, bueno, 75 puntos básicos, si hay que decir una cifra, esa es mi percepción, que creo que es lo que va a hacer la Reserva Federal. 75 puntos básicos. Mientras tanto, Araceli, quiero preguntarte cuál es tu apuesta por parte del Banco Central Europeo, porque parece que el escenario que más se descuenta es una subida en 50 puntos básicos.
Yo creo que es lo mínimo que tiene que subir la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, 50 puntos básicos, porque, bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La presión que se está ejerciendo sobre el eurodólar y las presiones con el círculo vicioso inflacionistas que nos llevan a esta crisis energética, no solamente el recorte de suministros por parte de Rusia, sino el encarecimiento de ese precio con este euro por debajo de la paridad y pagándose el crudo en dólares. Entonces, mínimo 50 puntos básicos. Araceli de Frutos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este primer análisis en Negocios Televisión. Un abrazo. Muchísimas gracias.